Saca tu jersey y prepara la botana que ya empieza, bajo el aro. ¿Qué pasa? ¿Qué dices, mi Hayes, mi Hugo? Andamos ahora en una realidad alterna acá, grabando en otros días, trabajando fines de semana, ya ves, hay que comprometerse aquí con el programa y con la chamba, Claro. ¿no? ¿Qué dices, mi Hugo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu, Semana Santa? ¿Tranquilo o qué? La Semana Santa sí, tranquila, pero pues también aquí siendo constantes, profesionales, aquí estamos aquí al pie del cañón con la información de Exactamente. la NBA, haciendo un poquito diferente, como ya dijiste, ahorita grabando en sábado, pero pues también haciendo probablemente un episodio nada más esta vez, también, pues digo, al final de cuentas, estamos de vacaciones, hay que aprovechar No, digo, y ese tiempo, aparte, ser flexibles, pero pues aquí siempre estar informando, ¿no? exactamente, digo, aparte de las vacaciones, pues ya empezó el play-in de la NBA, pues ya pasamos de tener 3 partidos diarios a tener ya nada más 2. Y bueno, 2, ¿no? O sea, en 2 días fueron 4 partidos en la semana. Entonces, Sí, pues sí, es un tema ahí que nos lleva a aprovechar, juntar toda la información posible de la semana y pues traerla al día de hoy, ¿no? claro. Entonces, si Digo, quieres, pues vamos empezando con cómo quedó ahora sí el fin de semana pasado las posiciones y cómo se jugó el play-in, ¿no? ¿Cómo ves? así es. Sí, me parece perfecto hablar del final de la temporada. Ya faltaban, cuando éramos la semana pasada, ya faltaban 1 o 2 partidos. La verdad es que estuvo bastante emocionante ahí los partidos que definieron quiénes se iban al play-in, quiénes se jugaban el todo por el todo. Y tuvimos ahí, sobre todo ahí el partido que más me llamó la atención, creo, fue el de Clippers contra Warriors, que Ah, un juegazo, ¿eh? sí, porque ya casi todo estaba definido, ¿no? Entonces al final este fue el partido que sí definía quién pasaba directo. En este caso fueron los Clippers, terminan ganándole de visita a los Golden State Warriors y de paso pues los mandaron a, Al a play-in. guerrerear, pues sí, a batallar en el play-in, que ahorita pues, vamos a hablar del play-in. No es algo Sí, que sea sencillo porque pues al final eh, equipos que pudieran tener más de una oportunidad de pasar a los playoffs, pues no se pueden dar el lujo de confiarse y decir, ah, bueno, nos queda otra oportunidad. exactamente. O sea, ya es una presión extra para los equipos que entran al play-in, es un desgaste extra también. Digo, sabemos que son jugadores que juegan 3 partidos en una semana, pero bueno, ya con un poco más de nerviosismo, ¿no? En el momento del play-in. Y sí, como dices, pues ese partido, cuando ya todos estaban definidos, ya nada más era prácticamente mero trámite jugar, pues salió este partido de los Warriors contra los Clippers, que se fue hasta tiempos extra. Ahí se notaba un equipo de los Warriors un poco más nervioso que los Clippers, además de que, pues bueno, una parte de la estrella de los Clippers, como Kawhi Leonard y James Harden, pues James salieron en un Harden. muy buen día, o sea, anotando todo, con toda una tranquilidad, que los llevó a, pues eso, ¿no? A dejar a los Warriors fuera y mandarlos a jugar, a recibir más bien a los Grizzlies de Memphis en el play-in. Sí, al final les tocó, por estar mejor clasificados, pues les tocó, eh, Recibir. quedaron en el séptimo lugar de la Conferencia del Oeste, entonces Así le es. tocó recibir a los Memphis Grizzlies. Al final, pues una buena situación para los Golden State Warriors. Eh, y bueno, pues hablando del play-in, ya se jugó bueno, estamos hablando que ese partido del cual hablamos, el LA Clippers contra los Golden State Warriors, fue el domingo anterior. Así Y es. entonces ya con eso quedaron definidos el play-in de esta manera en la conferencia oeste. Primero se enfrentaron los Golden State Warriors y los Grizzlies. Así Y es. el noveno y el décimo lugar fueron los Kings de Sacramento y los Y los Mavericks. Dallas. Así es, eso del lado de la conferencia del oeste. Y de la Así conferencia es. este teníamos a tus Atlanta Hawks Contra el Orlando Magic. contra el Orlando Magic y al Miami Heat contra los Chicago Bulls.
otro equipo que tú Exactamente. dijiste que iba a quedar campeón. No, Entonces, digo, ese era más ahí el chascarrillo y ahí como el broma. Pero lo que sí tenía yo mucha esperanza era con los Hawks, que ya vamos a ver cómo fue su participación en este play-in. Y como dices, pues el primer partido ahí que nos tocó ver y que estuvimos ahí al pendiente, pues fueron los Golden State Warriors contra los Grizzlies. De hecho, bueno, se jugó primero el del Magic contra los Hawks, sí, pero vamos empezando acá por cuestión de por el lado horarios, ¿no? del... Por Así es. la, ¿cómo se llama? La costa del este, pues siempre va antes, entonces los equipos del este, en este caso jugaron en Atlanta, como no, No, jugaron en perdón, Orlando, en jugaron en Orlando. Orlando, Orlando así fue el es. local, quedó en séptima posición, los Hawks quedaron en octavo, entonces el Orlando Magic tenía la ventaja de local, digamos, en esta situación. Exactamente, el Orlando Magic que venía cerrando muy bien en sus últimos partidos de la temporada regular y que bueno, recordemos que este play-in tournament o el torneo del play-in es a un juego, o sea, el 7 contra el 8 de ambas divisiones y el 9 contra el 10. El que gane sigue y el que pierde ya queda fuera en este sentido, ¿no? Y luego se juega el que perdió del 7 y el 8 contra el que ganó del 9 y el 10. Así es como se juega este mini torneo, mini cuadrangular de play-in. Y como dices, pues bueno, el Orlando Magic recibió a los Atlanta Hawks en un juego que yo ya lo veía así, digo, ya lo venía pronosticando que el Orlando Magic iba a pasar en séptimo y para mí los Atlanta Hawks iban a quedar octavos para enfrentarse a los Caps, a los Cavaliers, pero bueno, pues aquí Y que el los Orlando iban a Magic se lo eliminar, llevó. ¿no? Exacto, En primera exacto, ronda. hay un multiverso alterno que no se cumplió No se la cumplió. profecía, pero Bueno, al bueno, final, o sea, sí, algo, pues creo que bastante decepcionante por parte de los Hawks, porque si bien son un equipo que terminó en el play-in, durante toda la temporada nos estuvo demostrando que le podía ganar a los mejores equipos, aunque también, lamentablemente, pues también podía perder contra los peores equipos. O sea, un equipo exacto, que terminaba siendo inconstante, pero que en sus mejores momentos, sobre todo por la mejoría en la parte defensiva que se vio con respecto a la temporada anterior, con jugadores como Dyson Daniels, que pues al final todavía no están definidos los premios de final de temporada, pero es uno de los candidatos a jugador defensivo del año. sí. Y ahí como que supieron ajustar bien ahí el esquema defensivo. Entonces yo esperaba, también en general creo que cuestión de energía es un equipo que demostraba, si bien no ganar como decíamos, ¿no? Ser un equipo bastante inconstante. Exacto. Siempre estaba la energía y aquí me parece que de hecho en el partido, en ese partido, algo que sucedió fue que a Trae Young, que es el líder, el mejor jugador, la estrella de los Atlanta Hawks, termina Así es. siendo expulsado por una doble falta técnica. Una de las reglas ahí de la NBA es, pues, te expulsan al tener dos faltas técnicas, es Sí, faltas expulsión técnicas es directa. reclamos al árbitro y Reclamos cosas al así, ¿no? árbitro, sí, gritar, sí, A los contactantes también. sí, o sea, si por ejemplo pelearse verbalmente con un contrincante o incluso hasta empujones, ese tipo, eh, pueden ser un foul técnico. Ya si hay como que, eh, pues ya como conato de bronca, decirlo así, ya que se arma la cámara húngara. el- lo que la liga hace es a los involucrados, y que ya lo vimos, ¿no? Hace unas semanas se vio, este, pues creo que los Hawks en algún momento, no me acuerdo, creo que fue más al inicio de la temporada, estuvieron involucrados ahí en una trifulca. Y bueno, ahí lo que hace la liga es expulsión directa, ¿no? Pero bueno, ya le di mucha vuelta. Lo que quería yo decir al final de cuentas era que a Trae Young lo expulsan por dos faltas técnicas Sí, y termina pues mostrando esa frustración que al final, pues digo, fueron ahí dos acciones bastante infantiles por parte de Trae Young, que no le devolvía el balón al árbitro. Entonces ahí sí, sí, mucho sí. es el demostrar, yo creo que la frustración que tenía él con el resto del equipo Ujú. por la falta de energía que mostraron, como casi diciendo, pues no pasa nada, podemos perder todavía tenemos el siguiente en casa, y así hasta evitamos jugar contra los Boston Celtics, que pues bueno, También es un eh, equipo que cerró muy fuerte un la equipo que temporada cerró regular. totalmente, ¿no? Yo no diría que los Cavaliers serían un mejor matchup, una mejor serie. Sí, Pues al final fueron el mejor récord de la conferencia este.
Sí, pero la experiencia que traen los Celtics de en playoff, de ser el campeón actual. actual, Sí. eh, yo creo que por ahí sí podría haber tenido, y el Magic dijo no, estamos en casa, y sean los Celtics, sea quien sea, pues de cualquier manera no va a estar fácil, y al final de cuentas, o sea, para ganar un campeonato, pues le tienes que ganar al que te pongan enfrente, ¿no? Exactamente, o sea, si ya te pusiste tú solo, porque en la temporada regular tienes muchísima oportunidad de acomodarte donde quieras, ¿no? Ya lo vimos. Los Grizzlies de Memphis a mitad de temporada estaban en segundo o tercer lugar y terminaron en octavo lugar. Entonces, depende mucho de los jugadores, depende mucho también del planteamiento técnico que hagan pues ahora sí que los directivos, el entrenador y pues eso ya como comentas, ¿no? Pues ya llegas a este punto del play-in donde dices, pues tú solito te pusiste ahí, ¿no? Pero al final de Claro. cuentas, los playoffs son otro torneo, como tú dices, o sea, al final, en los playoffs puede pasar cualquier cosa, ya lo hemos visto en varias ocasiones, y como dices, o sea, quieres evitar a los Cavs o a los Celtics y enfrentarle a los Cavs, pues prácticamente es lo mismo, tienes que ganarle al que sea, ¿no? O sea, Y no además puedes, estás ajá, arriesgando a que estamos hablando que el play-in es máximo, o sea, si quedaste en el séptimo o octavo, máximo tienes 2 partidos. exacto, exactamente, Entonces no es como que algo que puedas estar arriesgando. Al final, una serie de 7 partidos, que eso es como el formato pues, real de los playoffs, ajá, ahí creo que lo que se presenta más, el mejor equipo es el que va a ganar al final, ¿no? Eh, exactamente. Exactamente, porque pues pero, ya los playoffs son partidos, son 2 partidos en una cancha, luego viajan y son otros 2 partidos en otra cancha, y luego ya depende de eso es si regresan o van, o uno y sea, uno, sí, 1-1, exactamente. Entonces, pues en caso de ser necesario, exactamente. Sí, exactamente. O sea, al final de cuentas creo que en los playoffs no hay un equipo que tenga mayor ventaja. O sea, sí hay unos que juegan los primeros 2 partidos en casa, pero para pasar tienes que ganar los otros 2 también, que son de visita, ¿no? Entonces, pues ya es un poco de la única ventaja que tienes es que tus primeros 2 son en casa, ¿no? claro. No, y sí, o sea, sí suele ser una. ¿Tú eh, cómo lo verías? ¿Si es una ventaja? O sea, tú sí dirías de sí que, suele o sea, ser una sí, ventaja al o sea, final. aunque tengan que jugar No, 2 y no sé 2. cuál es la estadística exacta, pero sí, la mayoría de los equipos que juegan en casa ganan sus series. Sí. Eso influye muchísimo. Al Ujú. final, pues el apoyo del público, y para el contrario, pues lo opuesto, ¿no? La presión que ponen en los tiros libres o Sí, claro. en jugadas importantes. Sí, claro, porque si Todo lo eso comparas, por puede, ejemplo, con el, claro, con el fútbol, normalmente el primer partido es en la casa del que quedó peor posicionado. Porque el cierre, como tú dices, el cierre ya para ahora que sí, sea el cierre fuerte. el fuerte, fuerte ya es de local. Aquí no, aquí en la NBA es al revés. Primero Claro, va el mejor posicionado y el cierre es en la casa del visitante. claro. Bueno, aquí la cuestión es que pues también en el fútbol pues solo son 2 partidos, ¿no? En las Exacto, competencias que son de series, exacto. pues ahí la eliminación es a 2 partidos, ¿no? El que quede mejor en esos 2 partidos. Así Por es. acá, al mejor, y además ahí cuenta la diferencia de goles. Sí, Acá digo, no tienen otros cuenta, ¿no? criterios allá. Acá, Así por es. ejemplo, Nada más es ganar. sí, pueden perder por 40 puntos un equipo y al siguiente ganarlo, y pues Ganarlo por 2 y ganar vale es igual. ganar, ¿no? O sea, vale Sí, igual, ¿no? exacto. Este, entonces sí es algo que determina, porque pues igual, si con la energía que traes de haber ganado, digamos, tus 2 partidos en casa, después vas de visita, Sí, puede ser algo psicológico, ¿no? Y le ganas el tercer partido al otro equipo, pues ya casi está resuelta la la serie, ¿no? eliminatoria. Claro, Exactamente, exactamente. se han dado sorpresas, pero pues bueno, al final es algo que en cuestión de Juega mucho también con estadística la es más confianza, probable, ¿no? ¿no? Juega mucho también También, con la confianza del totalmente. juego de los jugadores, de los entrenadores, y en cambio de los que van perdiendo, pues también ya se sienten un poco más apagados. Creo que es lo que comentas ahorita, ¿no? Lo que pasó con los Atlanta Hawks, que se confiaron Ujú. un poco con el partido con el Magic, que dijeron, bueno, pues no importa, de todas maneras vamos a recibir ahora en casa. Nos va a A tocar quien recibir, en gane, este caso, a quien gane sí, de porque todavía Dallas estamos y hablando de, Sacramento. No, perdón, sí, del otro lado. Miami Heat y Del Chicago Miami Bulls. Heat y Chicago Bulls, exactamente, y entonces como que dijeron, bueno, y pues nada, toma que siguiendo con esta línea del lado del este, pues como dices, el Magic ganó, quedó en séptimo, y los Hawks se confiaron, dijeron, bueno, pues nos toca ahora jugar contra El que el Heat, gane, el claro. que gane de los Bulls y del Heat, que en este caso pues fue Miami,
Fue Que Miami. también ahí fue una sorpresa, ¿no? Porque en cuanto a la tabla general, los Bulls habían quedado en 9 y Miami en 10, ¿no? O al Así revés, es. O sea, de hecho jugaron en jugaron en Chicago. Chicago. Bueno, Exactamente. entonces, digo, igual también como pues ya podemos hablar de los marcadores, pues para que para que queden claros. Pues Claro, nuevamente el martes 15 se jugó Atlanta contra Orlando Magic. Ya sí, dijimos, ganó el Magic 120-95, la verdad es que bastante holgado. Después sí, jugaron en casa los Golden State Warriors en un sí, recibieron a partidazo. los La verdad es Grizzlies. que estuvo este, muy Muy cerrado. reñido Sí, y prácticamente se resolvió por un error del lado de los Memphis Grizzlies, que después de un tiempo fuera mandan una jugada, pero hay una regla que para meter el balón a la cancha tienes 5 segundos, ¿no? Entonces, si te pasas de esos 5 segundos, cambia el eh, balón, la posesión, ¿no? cambia la posesión. Entonces, Sí, es una violación y eso fue lo que sucedió. Los Grizzlies tenían la posibilidad de empatar el partido, mandar a sí, tiempos extra, poner la presión a los Warriors. Y bueno, sí. al final se tardaron mucho en desarrollar la jugada. Pasaron los 5 segundos y les marcaron una violación. Entonces fue para el otro Para los lado. Warriors. Al final los Golden State Warriors también se vieron muy clutch. Steph Curry, que estuvo no estuvo tan afinado, sobre todo creo el tercer cuarto, pero Sí, cuando más importó, o sea, los últimos 5 minutos, ahí con 2 triples que creo que pues ya fueron para sellar el partido, y exactamente. terminan ganando 121-116. Exactamente, ahí también lo que pasa, como dices, ¿no? La experiencia de Curry, que en los primeros 3 cuartos no estuvo tan fino a lo mejor, o bueno, no tan fino, sino comparado a lo que es él, ¿no? O sea, uno esperaría que pues, sea él Claro, fuera el que más puntos y todo, comparándose con él mismo, digo, porque pues digo, hay otros que pues están a lo mejor en su mejor momento y no llegan ni a hacer la mitad de lo que hace Steph, ¿no? claro. Pero lo que sí se vio y lo que se comentó mucho fue que al final de este partido iban tan cerrados, iban, me parece que 116-116 y empezaron a los Grizzlies a hacer faltas, y en ese momento son tiros libres como con 20 segundos todavía en el reloj Claro, y se veía un Steph como si estuviera empezando el partido, o sea, metía sus dos muy tiros fresco, muy libres, seguro. con toda la presión también pues, del tiempo, de que van empatados, de que si no metes uno, le dejas la oportunidad al otro equipo de que con un doble te ganen. Claro, Y ahí es donde dices, ¿no? La experiencia de Steph, pues tirando como si estuviera en su casa, pues, o sea, metiendo los dos y ampliando la ventaja. Y como dices, pues ahí es donde tenían la oportunidad los Grizzlies de hacer un tiro triple para ganar el partido o un doble para empatarlo. Y se les pasan 5 segundos. Digo, no sé si es ahí tema de presión o tema de que también los Warriors estuvieron defendiendo muy bien en ese momento, ¿no? bueno, también ahí lo que sucede, ya hablamos hace una semana hablamos de los técnicos que fueron despedidos Ah, sí, antes de los claro. playoffs. Uno de esos fue pues, el técnico Taylor De los Jenkins Grizzlies. de los Grizzlies. Ujú. Entonces el interino, pues, eh, digamos que ahí se le vio un poquito la falta de experiencia. Que bueno, también al final son no es tanto la culpa del entrenador en el partido, sino que son el tipo de cosas que se entrenan, ¿no? O sea, entrenar Exacto. para que los jugadores no se tarden tanto y hagan, porque hay maneras digamos, de quitarse la marca para, si no, si no va a funcionar la jugada que dibujó el entrenador, eh, pues al menos Tener un plan B, ¿no? Alguna tener un cosa. plan B, exactamente, evitar Ujú. que te marquen esa infracción de los 5 segundos. Exacto. Entonces, ahí fue, digo, no todo sobre el entrenador, pues también los jugadores estaban muy estáticos, estaban como que tratando de seguir la jugada al pie de la letra, y ahí hay veces, y realmente aquí es donde se hace esa diferencia, ¿no? En los partidos importantes, ya aquí Exacto. eliminación directa, y en los playoffs, algo que vamos a estar viendo es la diferencia en inteligencia del juego y Exacto, en estar experiencia, ¿no? leyendo. O Exacto, sea, estar leyendo alguien lo que en está ese pasando en el juego y momento, todo. claro, o sea, ahí alguien en el lado de los Grizzlies, si hubiera tenido ese conocimiento, esa experiencia, Ajá. pudo haber roto la jugada y decir, oye, pues sabes qué, voy a hacer este movimiento para liberarme, que entre el balón y tengamos al menos esa oportunidad, ¿no? Pero Exacto. bueno, Algo que hace muy ahí, bien Steph Curry, por ejemplo.
Cuando Claro, está en esos exactamente. momentos, él se desmarca rápido, o sea, tú piensas que va para un lado y va para el otro, y tiene que haber ahí pues como dices, mucho trabajo en equipo para saber qué es lo que va a hacer, para saber si no está saliendo lo que planeó o lo que tienes entrenado, pues el plan B, ¿no? Y entenderte con tus demás jugadores. Sí, Porque también se ha dado las mucho lecturas en esos de... momentos que el jugador que va a dar el pase como que no entiende el movimiento del otro jugador y dan un pase que no va a ningún lado, ¿no? Entonces, Ujú. como dices, ¿no? Ahí se ve los temas de cambios de entrenador, cambios de tácticas, y pues les tocó ahora a estos Grizzlies que jugaron muy bien, ¿eh? La verdad es que, o sea, pelearon hasta el final y pues como dices, fue una decisión, una violación técnica la que llevó a la decisión de que pues, los Warriors tuvieran más oportunidad para ganar el encuentro y mandar a los Grizzlies a enfrentarse a los Kings o a los Mavericks de Dallas en el partido ya definitivo. Así es, y esos partidos, digamos, los colocados en la posición número 9 y 10 de ambas conferencias se enfrentaron el día 16 de abril. El Por un miércoles, así lado, es. primero los del este en casa de Chicago, ya mencionamos que ganó el Miami Heat, Así dando es. la sorpresa como el 10º clasificado, pues ganando de visita. Y del otro lado, los Sacramento Kings contra los Mavericks, los Kings jugando en casa, para al parecer podían tener ahí la ventaja, pero quien se termina llevando el partido fueron los Mavericks que jugaron muy bien. Se vio Sí. un Anthony Davis como venía Pues como lo jugando queríamos ver, ¿no? previo Sí, sí, sí. a la lesión. O sea, bueno, obviamente previo al trade Exacto. bueno, a su eventual lesión ya que estaba vistiendo el jersey de los Mavericks. Entonces, como que ahí de alguna manera dieron ahí pues pues un poquito de esperanza para los fans de los Mavericks, como para Sí, un poquito de soñar, ¿no? exacto. Al final les hace falta Kyrie Irving, un jugador que arme jugadas, que reparta para todos, pero bueno, en ese partido destacaron AD, destacó también Klay Thompson, que tuvo arriba de 30 puntos, bastante afinado en el tiro de distancia. Sí, claro. Entonces, pues aquí le dan el campanazo y terminan la temporada de los Kings, que bueno, pues ya la verdad es que fue bastante problemática, por ahí se deshicieron de su entrenador, eh, También, sí, por ahí de diciembre, también. cambios También se hicieron el cambio de De'Aaron de Fox, De'Aaron Fox. recibieron a Zach LaVine también, que medio también estuvo ahí levantando al equipo. Y déjame te digo que aquí sí ganó Dallas, pero no fue contundente. O sea, si revisamos un poquito a detalle las estadísticas, Dallas solamente ganó el segundo cuarto. Perdió el primero, el tercero y el cuarto. La diferencia es que en ese segundo cuarto, lo que se le conoce como el puntaje parcial, Así es que en el segundo cuarto los Dallas metieron 44 puntos y Sacramento nada más 19. Eso fue lo que llevó la diferencia, porque fuera de eso, Sacramento ganó el primer cuarto, el tercero y el último cuarto. O sea, digo, algo ahí a destacar es que los Dallas sí ganaron, pero por el esfuerzo que metieron en el segundo cuarto. Algo claro. que también se vería en el siguiente partido que les tocaba jugar ahora contra el Miami Heat. No, espérame, no, contra el Miami Heat, no, fue contra los Grizzlies. Ando bien confundido ahorita, ¿eh? Te No, estás contra los revolviendo Grizzlies, las las conferencias. conferencias. Y Exactamente. Y el otro partido que comentabas, pues es el de, ya lo comentaste, el de los Bulls contra el Heat, que no hay mucho que comentar aquí. Fue un partido en el que el Heat se vio súper dominante y muy superior a los Bulls, ¿no? Ganándole casi por diferencia de 20 puntos. así es. Y bueno, eso ya puso, digamos, la escena para el día de ayer, viernes 18 de abril. Ya se jugaron los últimos partidos para definir quién sería el octavo clasificado de cada conferencia. Recordemos que ya estaba definido por el lado del este. Primero estaba el Orlando Magic, que ganó su partido. Y por el lado de la conferencia oeste ya estaba Los clasificado Warriors. los Warriors. Así que el día de ayer se enfrentaron el Miami Heat en casa de los Atlanta Hawks, que como mencionamos, un poco decepcionante porque parecía que sí podían clasificar, que sí tenían esa energía, esa defensiva, ese juego defensivo para poder clasificar directamente, pero al Sí, final se terminan confiando en el juego anterior y en este también, no se les vio bastante bien y el Miami Heat, la verdad es que fue un partidazo al final. Estaba muy cerrado, Atlanta me también fueron a tiempo estaba extra. ahí, claro, se fueron a Sí, tiempo extra y al final Tyler Hero tuvo un excelente partido, pero también uno de los, digamos,
inesperado, los héroes inesperados para el Heat fue Davion Mitchell, que también Sí, tuvo ahí asistencias y 2 triples bastante importantes ahí al final. sí. Y pues terminan llevándose la victoria, dos visitas, 2 victorias, el parte del Del Miami Heat Miami para Heat. ser, Ajá. se convirtieron en el primer clasificado, eh, siendo Del el lado número este, 10 ¿no? en la posición número 10. Ajá. Se convirtieron en el primer clasificado en la historia del play-in, que bueno, no lleva tanto tiempo, ¿no? Me parece que fue el tercer año del play-in. Sí, exactamente. Entonces, Pero bueno, como dices, es jugar 2 partidos a eliminatoria directa, o sea, si ganas, pasas a la siguiente y si pierdes, vas fuera. Y los 2 de visita, y los 2 los ganaron. La verdad es que yo ayer confiaba mucho en los Hawks. Yo dije, es que iban perdiendo, y entonces empezó Trae Young a levantar, empataron. Nunca llegaron a ponerse arriba hasta el último cuarto, que ya estaban arriba por 2, 3 puntos, y el Heat pues los alcanzó. Entonces yo dije, si los Hawks ganan, se va a cumplir, van a jugar contra los Cavs, les van a ganar y van a dejar fuera a los Cavs ahí. Pues no fue así. En el tiempo extra prácticamente los Hawks ya tiraron la toalla, y dijeron, bueno, pues ya nos cansamos, ya no podemos depender tanto de Trae Young, y quisieron hacer algunos ajustes, algunas oportunidades, por ejemplo, Caris LeVert, que al final ya no estuvo tan fino, y bueno, pues todo recaía en Trae Young, que también, pues, o sea, jugó 44 minutos del partido, o sea, casi 4 cuartos completos y 2 minutos más. Si lo pusiéramos así como si fuera de corrido, pues es demasiado para un jugador, y el desgaste se ve ahí. Igual que Dyson Daniels, el jugador que hablabas ahorita también, proyectado para jugador defensivo, también 44 minutos jugados, pues no es muy cansado, y necesitas que el equipo se vea mejor en conjunto, no nada más dependiendo de un solo jugador. Y eso es lo que se vio en así los, es. en los Miami Heat, como dices, destacando Davion Mitchell, que también hablando de Bama de Bayo, Tyler Hero, Andrew Wiggins, o sea, todos repartiendo ahí el esfuerzo para llevarse la victoria, y creo que esto es Claro. algo de la fortaleza que trae el Miami, ¿no? Para enfrentar a los Cavs ahora el día de mañana domingo. Sí, un equipo muy bien entrenado, quitando todo lo que pasó, todo el drama de Jimmy Butler, Así el- es, que al final también terminan cayendo hasta la 10ª posición. Y nuevamente lo emocionante de este tipo de formatos del play-in, que pues 2 victorias les puede cambiar la situación en un equipo, y eso es lo que sucede con el exacto, Miami Heat, un equipo que al final juega en sistema, están bien entrenados. eh, exacto. y bueno, el otro partido que vimos el día de ayer fue el Dallas Mavericks en casa a los eh, Grizzlies, Grizzlies de Memphis. los Iba Grizzlies otra de vez a Memphis, decir Memphis de Grizzlies. los Memphis en Grizzlies. Y bueno, acá, a diferencia del partido que tuvieron contra los Sacramento Kings el Sí, día miércoles, pues los Mavericks no se vieron tan bien. Eh, de hecho, ahí al final también se vuelve a lesionar Anthony Davis. Y sí, en ahí el por ahí tercer cuarto, caray. la cámara enfocó a Nico Nico Harrison, que Harrison, estaba ahí en las gradas, como sí, pues cara de muy pocos amigos. La verdad es que sí se le notaba bastante enojado. sí. Y al final, los Grizzlies, todavía se hablaba ahí un poco la duda de si podía jugar o no Ja Morant por una lesión en el tobillo contra los Warriors, precisamente Ah, sí, es en el cierto. anterior partido. Sí, Pero sí, pues sí. lo terminan inyectando para que pudiera De hecho, jugar, en ese jugó mismo bastante bien. partido, que se lesionó, le pusieron una inyección ahí de no sé qué y terminó ese juego. Claro, bueno, igual acá, previo al partido, también lo inyectaron para poder Una inyección ahí de reducir el dolor. Lembuterol. Clenbuterol, Y la verdad es que lo para mismo, ¿no? O ponerse sea, unos mamey. Grizzlies. Exactamente, el que le hace falta, ¿no? Ahí al Ja Morant está muy delgado, muy alto, pero le falta acá más power para aguantar las caídas. Y como Bueno, dices, pues un Anthony Davis que se cargó el equipo al hombro a los Dallas el tiempo que jugó, hasta su lesión llevaba 40 puntos, o sea, iba un buen juego para Anthony Davis. Sin embargo, otros jugadores como PJ Washington, sobre todo es el que más me recuerdo, porque yo veía que intentaba tiros, triples, de repente dentro del área, dobles, y ninguno entraba. No sé si eran los nervios o si era un poco ya más del desánimo no sé qué fue lo que pasó, pero el único que anotaba ahí era entre Klay Thompson y Anthony Davis. Híjole, otra vez. Fíjate que cuando hablamos de problemas Anthony Davis, técnicos. no, espérate, es lo mismo. Empezamos con Anthony Davis, de que estaba cargando el equipo al hombro y que no jaló, y tras, que nos corta otra vez. Fíjate que ya esto es algo personal, Claro, yo creo. Qué bueno que ya no fíjate van a que jugar. también, pues no es justo, ¿no? Al final,
Anthony Davis, pues sí, la cuestión de las lesiones y todo eso, pues sí, pues eso no lo puede controlar él, ¿no? Pues Pues sí sí, hace pero pues un que no nos corte acá. trabajo, claro, y al final, pues todo lo de la decisión de Nico Harrison, pues yo creo que el que más sale perdiendo, es Es Anthony nuestro Davis, público. Ah, sí, también. también. No, Anthony Davis en el sentido de que, pues, no fue a la mejor situación eh, en la que lo Sí, sí, pusieron, sí. ¿no? Exactamente, exactamente. Y Pero pues bueno, bueno. estabas mencionando que el partido, ¿no? De los Grizzlies contra los Mavericks ahí al final. Sí, al final pues ya es un partido que desde el primer cuarto se definió, con una diferencia de 20 puntos prácticamente que se mantuvo durante los otros cuartos y al final pues pierden los Dallas por 15 puntos, la cámara enfoca a Nico Harrison y toda la situación que pasó en la temporada y bueno, pues para los Mavericks es el adiós en esta temporada 2025, ¿no? Con Y eso ahora podemos a cerrar este ver qué capítulo si va quieres. a Ajá, suceder. Digo, porque sí. el mismo Anthony Davis pudiera después pedir algún trade, el mismo. Ujú. Eh, Nuevamente ver qué es lo que van a hacer con Kyrie Irving, qué jugadores van a traer. O sea, al final se le desmoronó todo el Sí, plan todo. a Nico Harrison. Igual el mismo Jason Kidd, el entrenador, pudiera estar en peligro también. Sí, Eh, claro. no sabe, al final salió tan mal la decisión y por la falta de paciencia que tenían, por la desesperación que mostraron, al ver que el equipo no le estaba yendo bien por ahí de diciembre, eh, lesionado Luka Doncic, y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer si no vamos a regresar a las finales? Pues lo podemos llamar un fracaso. Pues creo que con Sí, todo lo que hicieron, esto quedó aún peor, exacto. porque pues ya es a largo plazo, ¿no? Eso ya se volvió un problema, que pues van a tener que ver si incluso el mismo Nico Harrison se queda. Claro. Quién sabe qué vaya a pasar, pero pues bueno, al menos ya para los fans, para el mismo Nico Harrison ya terminó la pesadilla. Así Ya es. a ver qué sucede, cuáles son las consecuencias de esa decisión. Pero por el lado de los Grizzlies, haciendo bien su tarea, haciendo el Ujú. trabajo que tenían que hacer, jugando bien en casa, jugando en conjunto, digamos, jugando, eso es, con los Grizzlies, siento que eso es lo que los puso en el play, ¿no? Sí, Eh, sí, claro. de repente Bueno, el partido anterior contra un muy buen equipo, un error es lo que los separó, los mandó al segundo partido de play. Ahora juegan muy bien sí, contra un equipo, pues, menor en cuestión de calidad, pero bueno, ahora haciendo su parte. Y sí. bueno, y ahora sí, con esto cerramos este episodio. Ahora en el siguiente episodio vamos a hablar de los Los playoffs, ahora enfrentamientos de sí. los playoffs, ahora sí, Así para es. entrarle de lleno. Correcto, correcto, Hugo. Y pues muchas gracias ahí por el análisis del play-in. Lo dejamos en el pasado y cambiamos ahora el chip para el siguiente episodio, meternos en los playoffs. Muchas gracias, Hugo. Saludos a la afición que nos escucha, que nos siguen comentando y que siguen mandando ahí sus buenos mensajes y buenos deseos. Muchas gracias a todos. Gracias, Hugo. Y que esperemos que estén disfrutando del sábado. Exactamente, Estén sabadito. también ahorita ya, en el siguiente episodio les vamos a dar las recomendaciones de qué ver. Y bueno, Exactamente. ahora sí, hasta luego y nos vemos más pronto de lo que esperan. Así es. Hasta luego. Gracias.